El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió ya un oficio dirigido a la titular del Congreso, María del Carmen Alba, para solicitar que se agende la fecha de presentación para el pedido del voto de confianza, ¿no? Esto en medio de una evidente y una dura también confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Precisamente para conversar sobre este tema, y estamos con el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular. Muy buenos días, congresista Montoya, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos. Buenos días, Mabel. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Congresista, el Premier ha anunciado que se va a reunir con las bancadas antes de presentarse al Congreso. ¿Van a aceptar esta reunión y qué temas le gustaría que se agende? Además de los que seguramente llevará el Premier, ¿qué temas le gustaría que se agende en esta sesión, en esta reunión que podrían tener? Sí, fíjese, el Premier el día de ayer se ha comportado como un matón de barrio, amenazando al Congreso permanentemente durante todo su discurso. Así no vamos a conversar con nadie. Primero tendría que pedir disculpas y después acercarse con una agenda para ver si vamos a conversar o no. Queremos tener gobernabilidad, no queremos tener enfrentamientos, pero estos están produciéndose cada vez con más frecuencia a raíz de las declaraciones del Ejecutivo. Y el Congreso está tratando de darle gobernabilidad al país. Seguimos trabajando, seguimos produciendo leyes, seguimos atendiendo a la población. Todos los días recibimos a gremios diferentes, con quejas diferentes. Y la mayoría de quejas son la no atención de los ministerios de sus necesidades. ¿Y por qué? Por incapacidad normalmente de los funcionarios que están ahí ahora. Congresista Montoya, pero ¿no reconoce usted que también las balas vienen desde el Congreso de la República y los ciudadanos están en medio de un fuego cruzado? Es decir, este enfrentamiento es mutuo, porque desde el Congreso de la República también se vienen discutiendo salidas como la vacancia, denuncias constitucionales. Y fíjese, la denuncia constitucional que hay ha venido de ciudadanos, no ha venido del Congreso. Se ha puesto en el Congreso y el Congreso está cumpliendo con los procedimientos que corresponden. Con relación a la vacancia, sí la hemos conversado, en vez de enero hemos empezado a conversar de la vacancia en voz alta, no escondidos, porque vemos que la solución no va por el lado que debería ir. Al presidente se le pidió de mil maneras de que ponga un gabinete de ancha base y que cambie el giro que tenía lo que tenía anteriormente, que no ponga gente con cosas que podían ser tomadas de mala manera, ministros no idóneos, y ha continuado con lo mismo. El ministro que ha puesto de Premier venía de enfrentarse en el gabinete anterior, venía su viceministro de renunciar porque los estándares que daba el ministro no eran los adecuados, y removió al procurador que estaba haciendo una investigación al presidente. O sea, con ese cartel pone al ministro de Premier. Está buscando el enfrentamiento. El Congreso no puede quedarse callado ante estas situaciones. Todas nuestras acciones son de reacción a lo que dice el Ejecutivo, no de acción nuestra para que el Ejecutivo después nos diga otra cosa, sino en todas está una respuesta a las acciones del Ejecutivo. Y eso es lo que usted ve, que dice que hay un enfrentamiento permanente, eso es lo que se aprecia. Pero el origen de la discusión nace en el Ejecutivo, no en el Legislativo. Ahora, hay una estrategia en el Parlamento para promover la salida del presidente Pedro Castillo. Usted, en una publicación que hemos revisado, ha dicho que sí, ¿van a seguir adelante con este objetivo? Yo lo anuncié cuando salió el tercer gabinete y dije, vamos a promover la vacancia. ¿Qué significa eso en esas palabras para que entenderte? Porque es un término raro. No hemos hecho una moción de vacancia. Estamos hablando primero de los argumentos que se necesitan para declararlo incapaz moralmente. Incapacidad moral permanente. Eso tiene que discutirse, a ver si estamos de acuerdo realmente, si hay una calificación de esa naturaleza con las acciones que ha hecho él que se puedan poner en un papel. Primero eso, y luego de eso ponernos de acuerdo entre todas las bancadas a ver si tienen los votos necesarios para presentarla. Antes de eso no vamos a hacer nada. O sea, simplemente seguimos conversando, discutiendo y para adelante, y en público. No estamos haciéndolo de manera secreta, lo he anunciado en público. Sí, sin embargo, la cosa se pone más complicada. Ya la congresista Betsy Chávez ha presentado una denuncia constitucional por infracción de la Constitución Política del Perú y por ilícitos tipificados en el Código Penal. Ella inclusive habla de una organización criminal, y en este documento
presenta ella un organigrama de cómo sería esta organización. A la cabeza se encuentra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y usted también se encuentra comprendido junto con Alejandro Muñante, Carlos Anderson, Hernando Guerra García y otros congresistas. ¿Qué tiene que responder a esto? Porque todo esto tiene relación con esta reunión que tuvieron en un hotel en Miraflores, en donde se denuncia en un semanario, en Hildebrand en sus 13, que se hablaba de cómo vacar al presidente de la República. La ministra Chávez es abogada y conoce que hacer una acusación falsa tiene también una pena. Y ella está haciendo una acusación falsa. O sea, con toda seguridad lo que está diciendo es mentira. No hay nada de eso que sea cierto. No puede decir que el Congreso, por hacer su labor constitucional de control político, se convierte en una organización criminal, porque ellos estarían encabezándola en ese caso. Entonces, esas son acusaciones que van a distraer la atención pública, nos van a quitar tiempo para frenar nuestras acciones que estamos viendo. Ellos están viendo de que la vacancia es inminente, que la acusación constitucional que ya está puesta y que va a seguir su trámite, y es largo, no es corto, es largo, 3 meses por lo menos, va a terminar vacando al presidente. Y entonces están tomando sus previsiones para evitar eso. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar con estas acciones. Y vamos a responder las que tengamos que responder y de hacer caso omiso a las que no tengamos nada que ver. Pero en este caso, si es una acusación de esa naturaleza, seguramente va a ser respondida por el Congreso. Ahora, congresista Montoya, hace un momento conversábamos con su colega Darwin Espinosa de Acción Popular. Ha dicho claramente y con precisión que sí le va a dar el voto de confianza al gabinete Torres. ¿No cree usted que antes de consolidar la estrategia para promover la vacancia no sería necesario elaborar una estrategia para unificar a la oposición? Sí, pero lamentablemente cada uno piensa a su manera, ¿no? O sea, Acción Popular está dividido, hay pensamientos de los dos lados. Y las únicas bancadas que están sólidas en lo que se piensa son Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. El resto está al vaivén de las aguas. Y así es el Parlamento. Somos 130 caracteres diferentes que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, en ese tipo de cosas no hay seguridad. Desde mi punto de vista, con el cartel que tiene el gabinete presentado, yo no le daría la confianza. Por lo tanto, ¿acepta usted que, siendo el número de congresistas que, digamos, están alineados, una vacancia no prosperaría? Actualmente no prosperaría. Por eso estamos hablando primero de los argumentos, convencer con argumentos a la gente. Que si califican o no para esa calificación de incapacidad moral permanente. Y luego de eso, damos el siguiente paso, que es elaborar la moción. Y de ahí conseguir las firmas. Ahora, si hay un cambio del ministro de Salud y otros 2 ministros que son evidentes cuotas partidarias, perulibristas, ¿esto podría cambiar en algo su opinión sobre el voto de confianza o sobre su posición frente a la gestión de Pedro Castillo? Mientras esté el premier que está, no. Y después, un tema que quiero aclarar, no tenemos nada con que ellos pongan gente de sus partidos, nos parece natural, pero que pongan gente capaz, que pongan gente preparada, que pongan gente que domine el sector al cual han sido puestas y que no tengan antecedentes. Eso es lo que estamos pidiendo. Congresista Montoya, le pedimos por favor que nos espere unos minutos, siendo las 8:57, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos para más diálogo. Muchísimas gracias, Cristian, por la información. Regresamos con el congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular, quien en el bloque anterior ha reconocido que pues hasta ahora no tienen los votos para una vacancia presidencial y que por ello estaban tratando de convencer a ciertos congresistas para que se unan a este bloque entre Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. ¿Cree usted entonces que ese es el único mecanismo congresista, o en todo caso, qué les hace pensar o qué nueva estrategia tendrían para poder convencer a los otros congresistas de que la posición de ustedes es la correcta? Sí, podemos convencer a 2 elementos. Uno, a los congresistas que faltan, y eso es paciencia y seguir conversando, no queda otra. Y el otro es convencer al presidente, que cambie su actitud o que renuncie. O sea, puede cambiar su actitud nombrando un gabinete de ancha base, realmente de ancha base,
con un premier independiente que marque la política del país y él que siga haciendo lo que tiene que hacer. Eso sería una solución fantástica para el país, nos daría gobernabilidad hacia adelante. O en su defecto lo que estamos haciendo. Claro, pero ahí hay dos cosas que leemos entre líneas, ¿no? Usted está diciendo que le podría dar una nueva oportunidad al presidente de la República, si es que cambia de gabinete, cuando, por un lado. Claro, cambia de gabinete por un totalmente independiente, no comunista. Y por otro lado, cuando ustedes hablan de vacancia, ¿a qué se refieren? Es decir, ¿cuál sería después el camino? ¿Una presidencia de la vicepresidenta Dina Boluarte o convocar a elecciones generales? Recordemos que en la última encuesta de Ipsos, 74% de los encuestados indicaban que debían irse todos, Congreso y Ejecutivo. Haríamos lo que la Constitución manda, sin salirnos una línea de la Constitución, si no nos convertiríamos en igualito que ellos. En futuros dictadores, eso no se puede hacer. Lo que corresponde es que siga la vicepresidenta en el ejercicio del poder si es que sale el presidente. En el caso que la vicepresidenta renuncie, se vaya y no quiera continuar, se llaman elecciones presidenciales. Así está dicho en la Constitución. Y eso es lo que haríamos. Ahora, usted ha señalado que hay congresistas que faltan convencer, ¿no? Se tiene ya mapeado, identificado a este grupo de parlamentarios y ya se tiene además un plan de trabajo que se puede desarrollar con ellos. Fíjese, estamos ante una situación compleja porque no es sencillo hablar de vacar al presidente, es complicado. Y sí que estamos viendo con la paciencia que se necesita y la consistencia para poder acompañar las palabras. No queremos convertir esto en un circo tampoco, queremos trabajarlo dentro del Congreso para que al final tengamos un resultado positivo para el país. No tenemos animadversión con ninguna persona, contra ninguna persona, sino contra los hechos y las acciones que hacen. Y eso es lo que tenemos que cambiar. En el Congreso nos llevamos bien todos como congresistas, somos colegas, conversamos, tomamos café, no tenemos ninguna dificultad en conversar. El problema está cuando salimos a la arena política a discutir argumentos y posiciones. Ahí es donde entra la confrontación. Y en esa arena política, Perú Libre ha anunciado que va a presentar una censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. ¿Cómo evalúa usted en todo caso la performance de la presidenta del Congreso? Hay gestos que ella ha tenido, y a eso le suma Perú Libre esta reunión en un hotel miraflorino para hablar de vacancia con otros congresistas que no le suman a su imagen. ¿Cómo? No hemos hablado de vacancia en ese hotel, hemos hablado de política. Y dentro de esa política también se ha mencionado, sería mentir decir que no hemos dicho la palabra vacancia. Sí le hemos dicho. Pero nos hemos reunido con otra finalidad. La finalidad era tener una imagen más amplia de la situación política del país. Escuchar a otras personas con experiencia que nos relaten sus experiencias para poder aprender. La política se aprende todos los días cuando uno tiene deseo de hacer las cosas bien. Y esta fundación se dedica a eso, a organizar este tipo de reuniones. Hay otras fundaciones que también lo hacen y nos han invitado y hemos participado y no ha habido tanto escándalo. Y también la prensa lo ha visto porque ha sido pública, o sea, no ha sido nada cerrado. Ahora está la sensibilidad muy a flor de piel y genera este tipo de reacciones y ellos están tratando de proteger lo inevitable. Lo inevitable es que ahí hay una acusación puesta, que es la presentada por estos ciudadanos que se han acercado al Congreso a dejarla y que tiene su camino, y eso sí ya empezó. Eso ya empezó y va a terminar en el Poder Judicial en algún momento, en aproximadamente 3 meses. Ellos están viendo ese panorama y ante ese panorama están reaccionando para frenar cualquier acción que hagamos. ¿Para qué? Para hacer que se caiga la acusación y el presidente no vaya preso. Hay una moción, hay el anuncio de una moción de censura, ya está la presentación de una denuncia constitucional. ¿Considera usted que hay una arremetida fuerte del Ejecutivo contra el Legislativo con el fin de desprestigiarlo y finalmente cerrarlo? El partido de gobierno está actuando en defensa de su pueblo, de lo que él considera que es correcto. Y vamos a tener que entrar en esa pelea y vamos a perder tiempo en esa pelea que no tiene sentido. El Ejecutivo sí quiere cerrar el Congreso. Todos los días tenemos unas personas pagadas, que son las mismas, con sus altavoces acá en la esquina de Abancay, gritando que se cierre el Congreso e insultándonos, todos los días, a toda hora. Y eso no es natural, eso es pagado y por supuesto que viene del partido de gobierno, ¿no?
Viene de los asesores del presidente, de la gente cercana a él. Y estamos acostumbrados a eso. O sea, están preparando la voluntad popular para tomar por asalto el Congreso. Somos conscientes de que eso puede presentarse y no lo vamos a permitir. Congresista, hasta hace poco, Renovación Popular no fijaba posición respecto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Hay nuevas denuncias en torno al ministro y a que sus asesores, pues, habrían convertido el ministerio en una agencia de empleos. A eso se suma la denuncia gravísima que ha hecho la congresista Susel Paredes de que los congresistas se reúnen con el ministro y hay una suerte de prebendas. Por eso es que se han negado a firmar la moción de censura. Después de todo ello, ¿cree usted que Renovación Popular ya puede sentar una posición al respecto? Fíjese, el tema de la censura de este ministro lo promovimos nosotros. O sea, la interpelación la promovimos nosotros, la moción. Hubieron dos mociones, se acumularon. Hablamos de censura. Sí, la primera que hemos presentado, le cuento para que vea cuál es la línea. Ajá. Para vacarlo, para sacarlo. Contestó adecuadamente, verificamos que las respuestas eran correctas y eran correctas. Luego, después de eso, cambió, volvió a lo que tenía antes. Y ahí vino la moción que se presentó para conseguir firmas de Susel Paredes y falta todavía que se lea la moción para ver si se firma o no, porque hay que elaborarla bien para no fallar. Si presentamos una moción de censura con argumentos equivocados, no se le va a censurar. No lo hemos visto por todo lo que ha venido ahora, le soy sincero, no le he leído nuevamente, pero la vamos a leer. Para mí el ministro debería salir, lo digo en público, no tenemos ningún temor en eso. Y para el resto de la bancada tienen que leerla como leemos todas las mociones antes de firmarlas. Vamos a leerlo, voy a tomar en cuenta lo que ha mencionado, voy a leerla el día de hoy para ver si tomamos de una vez, si la firmamos o no. ¿Y qué otro ministro debería salir de darle el voto de confianza, en general el Congreso, porque usted en algún momento dijo, ¿no? Recuerdo hace algunos meses en otro de los tantos gabinetes que hemos tenido, vamos a ir ministro por ministro, ¿no? En el supuesto de que se le otorgue el voto de confianza a este gabinete presidido por Aníbal Torres, ¿por qué ministro irían? Gracias por el recuerdo. Lo dije específicamente en el primer gabinete. Sí. El primer gabinete eran varios ministros impresentables, yo le puse el título de impresentables, y lo hicimos en una carta dirigida al Consejo de Ministros, a mi colega Bellido. Y en esa carta le poníamos que tenía que retirar a 5 ministros con nombres propios, no me acuerdo ahora los nombres, y que si no lo retiraba no iba a haber gobernabilidad adecuada porque tenían un prontuario excesivo. Cuando se dio la confianza a ese gabinete, que no se la dimos nosotros, ahí fue que dije lo que está mencionando usted. Dije, iremos uno por uno, me refería a esos 5 ministros, y así fue. Y en esta oportunidad... Eso fue lo que ¿Y ahora tienen la lista ya? No tenemos ninguna lista porque el que debe salir es el premier. El que debe salir de ese gabinete es el premier, el primero que debe salir. Y después analizaremos qué cosa sucede, qué cosa haremos. ¿Y el ministro de Salud? El ministro de Salud es cuestionado por muchas personas, yo no he leído su currículum, le mentiría ahora si le puedo dar una opinión adecuada sobre él. Me llevaría por lo que dice la prensa, pero no he leído yo los argumentos. Muy bien, el congresista Montoya, muchísimas gracias, que tenga una buena mañana. Era Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular.